Capítulo 13. Organización escolar. Revisar los horarios escolares para que se asista más tarde a la escuela. Dormir es vital para todos, pero es especialmente importante en niños y adolescentes porque es durante el sueño cuando la glándula pituitaria libera una hormona de crecimiento esencial necesaria para el desarrollo. SciShow 2014. The Teenage Brain Explained. YouTube. Estados Unidos. Minuto 2:50. Es innegable que descansar apropiadamente es bueno para la salud, pero al parecer las instituciones escolares todavía no se enteraron de eso. Obligar al alumnado a estudiar en un horario que va en contra de su reloj biológico es contraproducente, ya que no pueden concentrarse o su desempeño va a ser inferior al que se espera, incluso causándoles frustraciones porque ven que no pueden rendir como ellos mismos esperan hacerlo, sobre todo desde la pubertad. La doctora Mary L. Gavin lo explica mejor, desde un punto de vista biológico. Durante la adolescencia, el ritmo circadiano del cuerpo, una especie de reloj biológico interno, experimenta un reajuste temporal y pasa a indicar a la persona que se duerma y se despierte más tarde. Este cambio en el ritmo circadiano es probable que se deba a que la melatonina, una hormona cerebral, se libera más tarde por la noche en los adolescentes que en los niños y en los adultos. Gavin M. 2019. ¿Cuánto necesito dormir? kidshealth.org. Sección para adolescentes. Hay que ponerse de acuerdo con eviatras. La eviatría es la rama de la medicina especializada en la salud adolescente. Esta disciplina está empezando a tomar un lugar dentro de la medicina, tal y como vienen haciendo hace tantos años la pediatría y la medicina general. Para saber cuáles son los horarios ideales para que los y las adolescentes asistan a la institución. Actualmente no se les está tomando en cuenta como seres biológicos. No se considera que el cerebro adolescente tiene otras reglas que las del cerebro del niño o la niña o del adulto. También se da por aludido que las condiciones de descanso de los mismos es la ideal, cuando no puede considerarse así en la mayoría de los casos de los menores de edad de América Latina, quienes viven debajo de la línea de pobreza o en condiciones de vida mucho más extremas que las que se viven en Europa o países económicamente más estables. El sistema escolar asume que los alumnos llegan bien dormidos y bien comidos, que están siempre alertas y dispuestos. Del niño preescolar, a quien se reconoce la necesidad de condiciones especiales para jugar y para dormir, se pasa abruptamente al niño escolar, en vigilia permanente. Torres, R.M. 2017. Dormir en la escuela. otraeducación.blogspot.com. Que los cronogramas tengan un sentido pedagógico y no sean un mamarracho. Creo que la palabra mamarracho es la que más se asemeja a la forma de organizar el cronograma escolar actual, siendo que no existe una lógica de consecución de materias. Por suerte, en los últimos años se está empezando a implementar el método de educación por proyectos, que es mucho más beneficiosa. Mientras tanto, se pueden ver que las asignaturas que se dictan no tienen nada que ver cada una con la siguiente en esa misma jornada. Entiendo que depende en muchos casos de la disponibilidad de los y las docentes con mayor antigüedad dentro de esa institución, quienes en ocasiones tienen que hacer malabares para coincidir todas las horas que tienen en sus escuelas. Pero si lo modificamos de a poco, beneficiaríamos mucho más al alumnado. Aquí presento un cuadro ilustrativo a modo de ejemplo. Acompaña en la siguiente página un cuadro en el cual se establece de lunes a viernes y de la primera a la sexta hora cada materia según el tipo de estudio. El lunes sería un tipo de estudio práctico en la cual las materias serían yoga, artes visuales, música, química, literatura y cocina o nutrición. El martes el tipo de estudio sería investigativo, en la cual hay, primero para empezar el día, una asamblea del curso, luego informática, después cuidado del medio ambiente o permacultura, luego biología, física y taller de investigación. El miércoles el tipo de estudio sería ciudadano y las materias serían yoga, instrucción cívica, historia regional, clases de nuevas tecnologías a adultos,
filosofía y resolución de problemáticas ciudadanas. El jueves sería un tipo de estudio relacional, con asamblea de planteos institucionales, luego inglés o lengua originaria, después psicología, oralidad y redacción, geografía y teatro. El viernes sería un tipo de estudio lúdico, con yoga, arte a elección del alumnado, matemática, taller propuesto por los alumnos, luego taller de narración o redacción y para finalizar la semana una asamblea general de toda la escuela. Sé que estoy dejando de lado educación física, ya que en algunas escuelas se realiza en contraturno o en un horario distinto al resto de las asignaturas, pero sí es necesario tenerlo en cuenta. Paso a explicar algunos puntos que quizás parezcan azarosos. La inclusión de química como materia práctica es porque, más allá de todo el bagaje investigativo que tiene, es una materia que puede fomentarse desde la praxis y la experimentación, tanto en el laboratorio como afuera de él. Luego, planteo una asignatura que sea de cocina o nutrición, respondiendo a los valores académicos de que la escuela debe preparar a los jóvenes y las jóvenes para la vida personal y en comunidad. Más adelante desarrolla esta propuesta. La explicación de por qué considero lúdica a la materia matemática se va a encontrar más adelante en el libro. Proyecto muchos talleres en los cuales el alumnado sea un partícipe activo y pueda sugerir y elaborar propuestas. Nuestra tarea es ser guías, ayudarles a llegar al conocimiento deseado, siendo facilitadores del trabajo que ellos y ellas tengan en mente y abrirles el panorama para que vean distintas formas de resolver una problemática en un ambiente armónico y democrático. Tanto las 3 asambleas semanales como la resolución de problemáticas ciudadanas tienen como objetivo que el alumnado trabaje por mejorar el bienestar tanto institucional como ciudadano. Sugiero estos espacios para que tengan la posibilidad de impactar positivamente en su grupo de pares y en el medio que les rodea. Para muchos adolescentes de diversas capas sociales, no existen, actualmente, oportunidades de participación con requisitos claros en la sociedad, que contemplen su incorporación y reconocimiento como miembros valiosos. Dina Krauskopf de 2007. Sociedad, Adolescencia y Resiliencia en el siglo XXI. En M. Munist, E. Suárez Ojeda, D. Krauskopf, T. Silver, ediciones. Adolescencia y Resiliencia, páginas 19 a 36. Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós. Privilegio en este cuadro ciertos aspectos que fomentan la expresión personal y permiten una participación activa dentro de la escuela, para que le den un valor más propio a lo que hacen en las materias. Si se busca la educación por proyectos como objetivo, los recuadros de tipos de materias pueden servir como guía, enfocando el estudio de cada día a un tipo de tarea distinta, no solo siendo este enfoque conocido por los docentes y directivos, sino también por los y las estudiantes y las madres y padres. Por supuesto que este cuadro que yo presenté es solo a modo de ilustración, no para ser tomado al pie de la letra. Cada escuela tiene sus orientaciones y un proyecto educativo particular que, en teoría, se ve reflejado en su programa específico. Como habrán notado en el esquema, también me parece pertinente incluir en la primera hora de todos los días, cuando los chicos están medio dormidos o pensando en otra cosa ajena a la escuela, una hora cátedra que les ayude a relajarse y enfocarse en sí mismos, para mejorar su capacidad de concentración y de autopercepción. Canaliza el estrés, mejora la concentración y la imaginación, disminuye la agresividad, promueve un buen nivel de autoestima. Todo ello mientras le permite tener un espacio de autoconocimiento en el que crecer y desarrollarse plenamente como individuo. ¿Por qué no entonces introducir el yoga en el aula? Teaching 2014. Yoga en el aula. blog.teaching.com. Y también 2 días a la semana en los cuales el alumnado pueda hacer planteos participativos dentro de la comunidad en la que se encuentran, siguiendo lo que dije anteriormente en el capítulo El sistema de enseñanza. Recuerden que este es un ejemplo que se me ocurrió a mí. Estoy seguro que muchas personas licenciadas en ciencias desde la educación habrán pensado en métodos mucho más efectivos y mejores.
Que los alumnos limpien la escuela antes de irse. Es famoso el caso de las escuelas de Japón, en las que, por un hábito cultural, se acostumbra a que sean los alumnos y alumnas quienes limpian el aula, y trata de tomarse como un ejemplo a seguir a nivel global. Pero sería demasiado ingenuo pensar que los niños o adolescentes de todo el mundo lo van a hacer. Es necesario crear un ritual en el cual se cuiden los elementos escolares, teniendo en cuenta lo difícil que es reemplazarlos en caso de que se rompan o estropeen, pero qué método es más efectivo para lograrlo ya depende de cada institución o de cada cultura particular. Pongo en cuestionamiento que se deje de tomar el aseo como una tarea lúdica después del preescolar. Recuerdo al día de hoy las canciones que cantaba mi maestra de kinder para limpiar y ordenar el aula, que yo volvía a cantar cuando tenía que ordenar los juguetes de mi habitación luego de utilizarlos. ¿Por qué se establece que el juego, en todas sus formas, solo corresponde a la infancia y no se le permite adaptarse a la madurez de cada grupo y edad? En la pubertad y adolescencia se pueden implementar muchos juegos para asear o dividir la tarea en grupos pequeños dependiendo del día. Tengo conocimiento que este último punto se está llevando a cabo en varias instituciones. Tampoco sería una idea demasiado descabellada que el alumno comparta periódicamente las tareas con los y las conserjes de la escuela e incluso aprenda sobre materiales de limpieza, ya que en algún momento de su vida los van a tener que usar. Siempre con sumo cuidado al manipular esos utensilios. Incluso pueden aprender sobre su composición en las clases de química y de métodos más naturales para higienizar las aulas sin la utilización de tantos tóxicos que se encuentran en los productos de limpieza industriales. Reuniones con los alumnos sobre lo que les pasó en el día. No es un capricho mío ofrecer un espacio para que el alumnado hable sobre sus sentimientos en la escuela. De hecho, es una práctica que se está empezando a implementar cada vez con mejor recepción. Podría elaborarse un momento de reflexión diario del grupo con algún profesional que tenga conocimiento de psicología adolescente o incluso con docentes propios de la escuela, en los que se tomen 20 minutos, por ejemplo, para charlar sobre lo que le sucede al grupo o elaborar algún juego relacionado a alguna temática que les interese a los y las estudiantes. Son muchas las posibilidades que se tienen para trabajar estos aspectos que conciernen a la parte más propia de cada individuo y cada grupo. No estaría de más pensar en la construcción de cátedras con sentimientos de pertenencia más relacionados a una familia que de coetáneos solamente. Más tiempo entre docentes en el ámbito académico. Otra de las grandes problemáticas que parece no encontrar solución desde hace varios años es la que atañe al tiempo de los y las docentes en la escuela, sin considerar que requerimos de varios momentos semanales para juntarnos con nuestros colegas para encaminarnos juntos hacia los objetivos que la institución requiere y lo que a nuestros propósitos profesionales concierne. Hoy en día, son pocos los momentos en que podemos sentarnos a discutir plácidamente para saber qué tipo de proyectos tiene cada persona involucrada con la educación de los alumnos. No son suficientes los periodos entre horas, los recreos o algún espacio antes de comenzar o de finalizar la jornada, como tampoco suelen ser habituales las reuniones docentes en las que se pueda planificar en conjunto. Por eso es imperioso que podamos debatir con colegas al menos 1 o 2 horas cátedra por semana. Tiempo que también podría utilizarse para escribir los proyectos y consultárselos a los directivos, para no tener que volver a la casa y seguir trabajando allí. Los y las docentes tenemos una vida fuera de la escuela que debe respetarse y deberían ser mínimas las horas dedicadas al trabajo afuera de su recinto. Es una falta de respeto hacia nosotros como personas que se nos exija planificar constantemente afuera del ámbito institucional cuando tenemos proyectos personales, pasatiempos, momentos de ocio que disfrutamos con placer y familias que mantener. Y por favor, no me digan que este tiempo se puede resolver escribiendo en un grupo de WhatsApp, porque es un insulto pensar que una red social va a reemplazar la capacidad de diálogo que se tiene cara a cara. Marcar una regulación global del tipo de comentarios que se realizan en grupos virtuales de madres y padres. Esto es un pedido personal que no sé si llegará a algún lado, pero me gustaría que se discuta. Entiendo que las madres y padres
quieren cuidar de sus hijos en todo momento y que vivimos en una época de hiperconectividad. Pero hay momentos en los cuales la sobreinformación hace que todo se salga de control. Me parece fantástico que las personas a cargo de los niños, niñas y adolescentes se comuniquen con frecuencia y tengan participación activa en su educación, pero yo estoy bastante cansado de la cultura de la opinión que atenta contra el trabajo profesional. Que si la maestra le dijo A, pero él me dijo que le había dicho B, que si la directora le comentó tal cosa o que mi hija entendió tal otra. Estoy saturado de comentarios de peluquería cuando se habla de una profesión como la nuestra. Al defenestrarnos en redes sociales por un error que hayamos cometido, o no, quizás fue solo una mala interpretación de los hechos, lo único que hacen es empeorar nuestra tarea y generar confusión en el alumnado. Somos seres humanos y como tales debemos tener el permiso de equivocarnos, de tomar nuestra tarea con seriedad y respeto, confiando en que hacemos lo correcto para el grupo por el cual le dedicamos horas de planificación y de trabajo. Me pone de muy mal humor cuando se empieza a generar una mala imagen de un o una colega porque le cae mal a un o una progenitor o progenitora, despreciando la tarea áulica y nuestra posición en la sociedad. No hace falta mencionar que en este apartado no estoy incluyendo a aquellos y aquellas docentes que sí tienen errores moralmente inapropiados y condenables judicialmente. Pero eso tampoco debería discutirse en un grupo de WhatsApp, sino con los directivos de la escuela pidiendo una reunión cara a cara de manera urgente. Hoy en día es inadmisible decir no tenía el número de la directora cuando se puede conseguir en cuestión de minutos en cualquier escuela. No pretendo que se sancione a una madre o padre por sus comentarios en un grupo de WhatsApp, pero sí que se le explique que está perjudicando seriamente a la educación de su hijo o hija, poniendo a su maestra o docente como el enemigo. Mamis, papis y tutores, moderen sus impulsos en redes sociales, por favor. Delegar responsabilidades a los alumnos y alumnas más aplicadas. Este punto busca descentralizar un poco el poder escolar y horizontalizar la propuesta educativa desde la capacidad de autonomía de los y las jóvenes. Personalmente, reconozco a la autogestión como una medida que debería aplicarse en la educación por diversos motivos. El primero de ellos es que quitaría responsabilidad al Ministerio de Educación en cuanto a lo que sucede en las escuelas, para que el mismo pueda concentrarse más en revisar y actualizar los contenidos generales y en entregar subsidios y becas a las instituciones y personas que así lo requieran para mejorar la educación, como también en destinar más fondos para la mejora de las escuelas, tanto desde la infraestructura hasta los sueldos docentes, pasando por los materiales y las reformas que se necesitan. Debo recordar que hay escuelas que se caen a pedazos, que no tienen calefacción acorde o que se ven obligadas a darle comida a los alumnos y alumnas porque sus casas no tienen la suficiente. Creo que no hace falta decirlo. El segundo es que los alumnos y alumnas tendrían una mayor participación y sentimiento de pertenencia por la institución que los ve crecer. No pretendo que las escuelas tengan un sistema de casas como se ve en Harry Potter, pero creo que se está deshumanizando demasiado al alumnado, tratándolo simplemente como números en las estadísticas. Si formaran parte de las decisiones que se toman en las escuelas por medio de asambleas democráticas, si sus ideas pudieran ser escuchadas por la institución o si pudieran generar un cambio en el lugar donde estudian, se reduciría ampliamente la tasa de deserción escolar que sufren muchos colegios, como también mejoraría la autoestima y la socialización del alumnado, por lo que su rendimiento escolar aumentaría. Los casos de bullying se verían aminorados y se promovería un ambiente más amigable o familiero que piense en la contención y bienestar de los estudiantes como una prioridad. Estas conclusiones no las estoy inventando yo, sino que son las consecuencias que pude advertir luego de realizar observaciones en una escuela democrática. No sería desacertado, siguiendo este planteo, que los chicos y chicas más grandes le den clase a los chicos y chicas más chicos sobre el tema que les gusta o saben mucho. Cederles responsabilidad a alumnos y alumnas de los grados más altos
haría que se sientan en confianza tanto consigo mismas como con el ambiente que les rodea, a la vez que reduciría la presión de las docentes, quienes podrían concentrarse en tener todo listo para las clases y alivianar la carga que significa planificar sin saber si aquello les va a resultar interesante a los o las alumnas. Podrían proponerse también parejas pedagógicas de dos adolescentes que enseñen una materia en la cual se destaquen y discutir los temas a tratar junto con él o la docente del aula, quien sería un observante y guía de la clase. Destaco este tipo de trabajos porque se ha demostrado en distintas investigaciones que los alumnos y alumnas de edad escolar aprenden mejor si les enseña a alguien más cercano a su edad y que maneje sus mismos códigos y léxico. Talleres para madres y padres para chicos que tienen mala conducta o ausentismo escolar. A veces los padres se cierran y no aceptan de que tienen errores. Entonces sería educar a padres. Y desgraciadamente no se educa a padres. ¿Verdad? Directora en De Panzazo, 2013, director Juan Carlos Rulfo, Mexicanos Primero, México, minuto 59:15. No puede plantearse la educación de menores de edad sin tener en cuenta a aquellos que los cuidan. Y como tal, desde mi punto de vista, considero que castigar a los alumnos y alumnas por su comportamiento en clase es contraproducente, sabiendo que su conducta está relacionada con lo que aprenden o viven en sus casas. Con esto no quiero decir que no se les ponga un límite cuando el alumno o alumna tiene una actitud que entorpece el desarrollo de la clase o de las actividades escolares. Pero antes de condenarle con una sanción, habría que preguntarse cómo llegó esa persona a comportarse así. Las profesionales del área psicopedagógica de la escuela, me niego a llamar a ese espacio gabinete, ya que ese término es insultante para sus miembros. No solo deben ser consultadas cuando sucede un hecho preocupante, sino que nos sirven de guías para saber cómo tratar a los distintos alumnos y conocer sus características particulares. En muchos casos en que se produce una situación disruptiva o se puede ver que un discente no está comprometido con la tarea escolar, habría que considerar cuál es el rol que sus padres y madres tienen en su vida y, sobre todo, cuál es su compromiso como cuidadores. ¿Qué pasaría si se propone realizar talleres de maternidad y paternidad para esas personas en lugar de seguir oprimiendo constantemente a los alumnos que no se portan como se debe? No es difícil dilucidar en la educación de un o una menor cuánta atención se le presta en la casa y de qué manera. Creo que si decidiste como padre o madre concebir a esta persona, tenés la responsabilidad de asistir periódicamente a la escuela para ayudar a mejorar su calidad de vida. Sé que es lo más difícil de hacer, dado que la mayoría de las veces existe una relación directa entre el poco compromiso que tienen los madres y padres por la educación y la falta de límites que tiene su hijo, pero con más herramientas por parte de las escuelas y más atención por parte de un sistema que acompañe, confío en que este tema se podría resolver. Sustituir el timbre escolar por canciones. Primero fue una campana, luego pasó a ser un timbre y parece que ahí se acabó la creatividad. Este tipo de sonidos, que nos recuerdan tanto a una fábrica, son justamente consecuencia de la educación fabril que se planteaba hace algunos años en la educación. Por suerte, aquello cambió y se puede esperar que en los tiempos que corren también se modifique el sonido que indica el cambio de hora o el comienzo o finalización de la jornada escolar. ¿Qué tal si se hace una encuesta para ver qué canciones o sonidos se podrían reproducir al momento indicado? Incluso se le podría pedir al o la profe de música que grabe algo con el propio alumnado de la escuela. Y con las facilidades tecnológicas que hay hoy en día, se puede programar que se toque una distinta en cada momento. Esto, sin duda alguna, mejoraría el estado de ánimo y la sensación de estar en una escuela por un sitio más lúdico y ameno. Que las escuelas reflejen la identidad del PEI, Proyecto Educativo Institucional, en el exterior de su fachada. Es muy común que escuelas que tienen una materia relacionada a las artes visuales tengan como proyecto la decoración de la institución.
Sería interesante que por medio del arte se pueda lucir no solo el talento y las ideas del alumnado, sino también mostrarse en la pared del frente de la escuela la orientación o los objetivos del proyecto educativo institucional de la misma. Por ejemplo, si se trata de una escuela orientada hacia la mecánica y el diseño industrial, que su fachada muestre imágenes de tornillos, tuercas, máquinas, robots y otros elementos que se relacionan con lo que se estudia en su interior. O si es una escuela con orientación en humanidades, dibujos de grandes artistas de la historia o de diferentes elementos relacionados a lo que pueden lograr en las instalaciones. Esto lo digo para darles más vida a las paredes desde afuera y para que los estudiantes vean que en ese lugar se utilizan recursos creativos y no se asemeja tanto a un recinto carcelario como se puede ver en la mayoría de los colegios hoy en día, con paredes grises o blancas decoradas con rejas. Una feria del libro itinerante de producciones escolares. Incuestionablemente tenemos la obligación de fomentar la creatividad del alumnado, pero está muy invisibilizada en el diseño curricular. Me encantaría que alguien me demuestre lo contrario. La producción de una revista escolar, una radio o un libro con ideas que le hayan surgido a los alumnos no solo es un trabajo sumamente enriquecedor, sino que puede ayudar a muchos y muchas adolescentes a ganar confianza en sí mismos y a hablar de lo que sienten, evitando así los problemas de autoestima tan frecuentes a esa edad. Si se organizan ferias del libro o de producciones estudiantiles, tal como hay ferias de ciencias, se vería un cambio considerable en la felicidad de los y las jóvenes. Solo es cuestión de hacer una prueba y ver cómo resulta. Otra experiencia similar es una que presencié en Mendoza, Argentina, en la que una docente de lengua y literatura de una escuela de esa ciudad tuvo la idea de realizar jornadas de lectura de poesía y literatura adolescente en un bar céntrico de la ciudad, con el fin de que sus alumnos y alumnas probaran mostrar sus creaciones en público. Los resultados de este taller fueron asombrosos, con gran participación y buena recepción, volviéndose luego una costumbre e invitando a adolescentes de otras escuelas a expresarse en esos espacios. ¿Acaso no trabajamos para mejorar la calidad de vida y la felicidad del alumnado? ¿O soy el único que cree que ese es el valor más importante que tenemos que tener en cuenta al educar? Que las maestras auxiliares sean ayudantes de todos los alumnos. En los últimos años, a la par de una mayor información disponible para el trabajo sobre el tema, se han desarrollado más estrategias de ayuda para los jóvenes con dificultades en las aulas. Esto derivó a que cada vez se requiera de más personal especializado en el trabajo uno a uno con niños, niñas o adolescentes que no pueden seguir el mismo ritmo que los demás en la currícula tradicional. Es frecuente encontrar que estas personas trabajan por separado del resto y solo enfocándose en la labor que realiza él o la alumna que le asignaron. Por eso se está planteando desde diversos congresos pedagógicos el proyecto de educación inclusiva. No confundir con integración educativa, ya que la misma refiere a la situación escolar en la que se adapta a las personas con discapacidad a un currículum, mientras que la inclusión es la conformación de un currículum escolar que considere a todas las personas involucradas y sus condiciones, entre otras características, a la cual adhiero en este punto. La educación inclusiva enriquece la formación de todos los estudiantes en tanto implica el aprendizaje y la vivencia cotidiana de valores de respeto, de solidaridad, de justicia y de equidad. Yadarola, M.E. 2016, Educación Inclusiva como parte de un proyecto inclusivo de vida. Libro de actas en CD del Cuarto Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down, Salamanca, España. Página 1. En el caso de la educación inclusiva, se puede plantear que las maestras auxiliares tengan este rol, pero con todos los alumnos, no solo de uno. De este modo, podrían asistir tanto al docente cuando explica la consigna como a los alumnos y alumnas con dificultades en cualquiera de las materias, teniendo en cuenta que un chico puede mostrarse muy hábil en una asignatura, pero con dificultades en otra. La educación inclusiva enseña a la diversidad, a todos dentro de la escuela y el aula común, respetando ritmos y modos de aprender, para lo cual la enseñanza y el currículo debe flexibilizarse.
Ibidem, página 6. La escuela inclusiva se relaciona con un tipo de institución educativa donde todos los alumnos son aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con posibilidades de participar en la vida escolar, aprendiendo juntos y adaptando la metodología de enseñanza a las necesidades de aprendizaje de cada alumno, aceptando así las diferencias y promoviendo la igualdad de oportunidades. Maya Ferreira M., Agudo Prado S. y Fombona Cadavieco J. 2015, La educación inclusiva en Portugal y España, Naturaleza y Fundamentos, Revista Magíster, Elsevier, España, página 48. Establecer relaciones con escuelas especiales. Realizar actividades en conjunto. La mayoría de los problemas con respecto a la trayectoria de nuestros hijos no tienen relación con el autismo. Son causados por el ámbito que los rodea. LAD 2018. 15 things they forgot to tell you about autism. 10. Hell is other people. Tackling problems at school. Jessica Kingler Publishers. Inglaterra, página 126. Hasta hace no mucho tiempo, las escuelas especiales eran el sitio designado para escolarizar a aquellas personas que no encajaran con los cánones normales que esperaba el sistema educativo. En los últimos años se ha dispuesto que, en la medida de lo posible, se les intente integrar a las aulas para que puedan socializar y estudiar a la par que los demás estudiantes de su edad. Como ya hablé en el punto anterior, este recurso no es suficiente y sigue existiendo mucha discriminación hacia las personas con discapacidad, tanto en las aulas como en la decisión de enviarles a escuelas especiales. En este caso, se toma al sistema educativo de Portugal como ejemplo de inclusión educativa. Las personas con discapacidad tienen un lugar muy ambiguo dentro de la sociedad. A lo largo del tiempo, gracias a reformas positivas, se les fue dando un espacio más relevante tanto dentro del ámbito educativo como en el laboral. Pero aún queda mucho camino por recorrer para que este grupo tenga el peso social que merece. Dicho sea el paso, me gustaría denunciar que no se cumple el cupo laboral para personas con discapacidad que establecen leyes de varios países de Latinoamérica. El artículo llamado El impacto de las leyes de cupos de discapacidad para la inclusión laboral de la página comunicarseweb.com lo desarrolla muy bien. Para más información sobre el tema, se pueden revisar las páginas infomigration.com, Migrapedia, Emigrar a Portugal, Educación Especial en Portugal, la página elsevier.es, de la revista Magíster, artículo La educación inclusiva, Portugal, España. Por lo pronto, para colaborar por la inclusión educativa, se podrían articular actividades en conjunto entre jóvenes que asisten a ambos tipos de espacios educativos, para conocer sus realidades y comprobar que no son tan diferentes en algunos casos. También estas experiencias nos servirían a los y las docentes como nexo para aprender más sobre ambas realidades educativas. Armar informes de notas escolares más dinámicos, incluyendo creaciones realizadas por el alumnado. El boletín, como elemento de la cultura escolar, nos permite reflexionar en torno a una serie de aspectos relacionados con la escuela. Para poder aprehenderlo en toda su dimensión, se requiere circunscribir su estudio a las dimensiones didáctica y curricular, para redimensionarlo en el marco de la cultura escolar donde se inscribió. Godoy C. 2008. El boletín escolar, Crónicas Normales. El blog de la Escuela Normal. crónicasnormales.wordpress.com. Me parece preocupante que aún al día de hoy se siga manteniendo un mismo sistema de calificaciones y de evaluación del alumnado por medio de boletas que establecen una clasificación rígida de lo que le sucede a los discentes en las aulas, explicando con demasiada brevedad cómo es la evolución de cada uno. También comprendo que en aulas con más de 30 alumnos puede parecer la manera más sencilla de dar una devolución a los madres y padres, quienes buscan saber cómo va desarrollándose su hija en la escuela, pero, paradójicamente, este sistema siempre fue y es insuficiente. El efecto normativo de los grados fue premiar a los alumnos que se encuentran en el estándar
y cercenar las inquietudes o capacidades del que se sale de la norma. Dizan J. 2013. ¿Cómo surgió el sistema de calificaciones académicas? javierdizan.com. Confío en la creatividad de las docentes y directivos de cada escuela para inventar nuevas formas de comentarle a las familias y, por qué no, también a los propios estudiantes, cómo se van desenvolviendo cada uno en la institución escolar. La incorporación de creaciones de los alumnos y alumnas en el mismo puede ser un ejemplo de una innovación en ese aspecto. Conformar grupos de adolescentes de los últimos años de secundaria para combatir y concientizar sobre el embarazo adolescente, los desórdenes alimenticios y la depresión. Continuando con el proyecto de darle una mayor participación activa al alumnado, considero que podrían armarse talleres en los cuales se hable periódicamente sobre las problemáticas que atañen a la población adolescente, siendo dirigidos por personas que están atravesando los últimos años de escolaridad. Se les podría preparar a estos últimos sobre los temas que más les identifican y evacuar dudas con doctores, psicólogos y otros profesionales que les ayuden a comprender mejor lo que les sucede tanto a ellos como a personas que estén atravesando la adolescencia. Reconozco que este tipo de dificultades pueden afectar también a jóvenes de 16 a 17 años y por eso se podría seleccionar al grupo que se considere más apto para hablar abiertamente frente a otro grupo de alumnos sobre lo que les inquieta. Escuchar consejos e información sobre las preocupaciones más habituales en esta edad, con tantos cambios repentinos dichos por una persona de edad similar, permitiría que se hable con mayor confianza y las alumnas se sientan más cómodas para decir lo que piensan o lo que sienten. A su vez, empoderaría al alumnado más experimentado y lo haría sentir que tiene un rol importante dentro de la institución, mejorando su autoestima. Poner un buzón en cada aula para escribir sugerencias o quejas hacia el plantel docente o la escuela. Personalmente considero que la educación debe ser horizontal y no vertical. Como docentes, nuestro deber es ser guías del conocimiento que el alumno o la alumna quiere alcanzar, no dictadores. Debemos dar múltiples opciones para que busquen e investiguen sobre lo que les interesa, también sobre otros temas que descubren en su recorrido pedagógico, y por eso debemos ser sumamente receptivos con las sugerencias que nos hagan. Considero mucho más importante la mirada que tenga un o una estudiante, ya que es la persona curiosa por nuevos conocimientos, antes que la visión de una supervisora que observa todo desde afuera. Si se espera que nuestra tarea sea socialmente considerada como de carácter devoto y altruista, consecuencia directa de haberse basado en un orden eclesiástico, ¿por qué no nos dejamos permear por aquello que propone el alumnado si se supone que sea dedicada a ellos toda la tarea escolar? Sí, pueden existir casos en que las proposiciones sean imprácticas, dado que en ocasiones los y las jóvenes no saben lo que quieren, pero siempre se pueden reelaborar en función de sus necesidades, usando la creatividad para transformar ese bosquejo en un espacio para el aprendizaje de un conocimiento inesperado, tanto para ellos como para nosotros. Tampoco podemos temer a equivocarnos porque eso va a suceder, ya que seguimos siendo seres humanos. De igual modo, sería una equivocación tratar el error como un fracaso, cuando es una nueva oportunidad para crecer.